Hola gente, hoy les traigo un nuevo tutorial de Fusion 360. Vamos a diseñar un rack en este caso, que es un rack que, al igual que en el video anterior, este se puede diseñar en fabricar en tan solo una plancha de melamina de 18 milímetros de espesor. Por lo tanto es un diseño barato de fabricar. Bueno, vamos a comenzar. Creamos el boceto, el primero. Vamos a trabajar en la vista frontal. Seleccionamos aquí la vista frontal y empezamos a crear el dibujo. Primero que todo, creamos un rectángulo para crear la pieza del costado exterior, la cual tiene un alto de 610 milímetros por 18 milímetros de ancho, que sería el espesor de la melamina. Vamos a otorgarle volumen a la pieza. Presionamos la tecla E de extruir, seleccionamos el dibujo que realizamos y le damos el fondo del rack, el cual será de 420 milímetros. Seleccionamos un nuevo componente, aceptar, y ya está creada nuestra primera pieza. Vamos inmediatamente a cambiarle el nombre con un doble clic. Le damos costado exterior, que es de 610 por 420 milímetros. Vamos a crear el segundo costado exterior presionando la tecla M. Seleccionamos la pieza, hacemos clic en crear copia, la movemos dentro del plano eje X, y le damos un total de 1400 de ancho, que va a ser el ancho total del rack. Ahora vamos a crear el fondo y el techo del rack. Vamos a crear un nuevo boceto en la cara del costado exterior. Vamos a apretar la P para proyectar para poder dibujar dentro de esta pieza. Vamos a aceptar, presionamos la tecla R para crear un rectángulo 420, como mencionamos, tabular, 18 milímetros. Está creado nuestro rectángulo. Presionamos la tecla E, hacemos clic dentro del dibujo y estiramos hasta la cara donde está nuestro segundo costado exterior. Le vamos a crear un nuevo componente, aceptar. Ya tenemos creada la pieza del suelo del rack, y al mismo tiempo va a ser la pieza para el techo del rack. Presionamos la tecla M para copiar la pieza, vamos a crear copia y la levantamos hasta el alto total del rack. Cambiamos el nombre de la pieza, el piso, que al mismo tiempo es el techo, que tiene un total de 1382 por 420 milímetros. Ya tenemos creada la estructura base del rack y ahora vamos a crear los costados interiores. Vamos a crear un boceto, seleccionamos la vista frontal del volumen del mueble, seleccionamos la tecla P para proyectar, seleccionamos las caras del diseño que estamos haciendo, hacemos clic en aceptar, tenemos las vistas ya proyectadas. Creamos un nuevo rectángulo con la tecla M, usando como referencia los puntos del mueble. Tenemos la medida, que es de 574 de alto, y le damos los 18 milímetros de espesor. Presionamos la tecla E para otorgar volumen y le damos los 420 milímetros de fondo, que es el total que tiene este rack. Recuerda la operación, nuevo componente, aceptar. Vamos a alinear las piezas para poder darle el ancho que queremos para la repisa que vamos a incluir a continuación. Para eso vamos a alinear, seleccionamos la cara de la pieza, del componente,
sin seleccionar ninguno de estos puntos, solamente la cara, y el destino de la alineación va a ser el costado exterior, que seleccionamos también la cara. Como pueden ver, se puso en un sentido contrario, seleccionamos la opción de cambiar y va a quedar posicionada como nosotros queríamos. Aceptar. Y ahora vamos a mover esta pieza para otorgar la distancia que tendrá la repisa que vamos a crear, que en este caso será una repisa de 300 milímetros de ancho. Vamos a aceptar. Ya tenemos la medida creada del espacio para la repisa que vamos a posicionar. Vamos a crearla teniendo como punto de referencia el centro del rack. Vamos a proyectar, seleccionamos el costado interior y el costado exterior. Vamos a aceptar. Vamos a crear una línea con la tecla L o seleccionando esta opción desde el punto medio del costado interior. Como pueden ver, se marca este triángulo que es lo que señala lo que es el punto medio de esta pieza. Hacemos un clic y creamos una línea donde ya tenemos la línea de 30 centímetros, que es el ancho de la repisa. Vamos a crear un rectángulo por centro en esta opción. Si no les aparece, para crear un rectángulo por centro, seleccionamos el centro de la línea que acabamos de crear, hacemos clic, estiramos hasta llegar a los 300 milímetros, selecciona la tecla tabular y le da los 18 milímetros de ancho que corresponde al espesor de la melamina. Seleccionamos la tecla E, damos clic a los rectángulos que creamos y damos los 420 milímetros de fondo para la repisa. Nuevo componente, y ya está creada la pieza y completamente posicionada en el centro del mueble. Vamos a dar los nombres de las piezas. Recuerden hacer esto para luego, cuando pasemos a la etapa de los planos, aparezcan todos con su respectivo nombre y medida. Este es un costado interior que medía 574 milímetros por 420 milímetros, que es el fondo del mueble, mientras que la repisa mide 300 milímetros de ancho por 420 milímetros de fondo. Damos a aceptar. Ahora vamos a copiar el costado interior que creamos y la repisa para posicionarlas en el otro extremo del mueble. Vamos a seleccionar los componentes presionando la tecla M de mover. Seleccionamos el costado interior, creamos una copia y lo movemos hasta el extremo del mueble. Como pueden ver, quedó posicionado exactamente en la pieza donde está el costado exterior. Entonces presionamos la tecla M para moverlo, lo movemos los 318 milímetros, damos a aceptar, vamos a verificar de qué medida quedó el espacio, y quedó también de 300 milímetros, al igual que nuestro punto derecho izquierdo del rack. Ahora vamos a copiar la repisa. Nuevamente presionamos la tecla M, seleccionamos la repisa, crear copia, y la vamos a posicionar en el extremo del mueble. Recuerden, vamos a la opción de alinear, seleccionamos la cara para que se posicione dentro de la otra cara de este componente, que es el costado exterior. Y la pieza queda completamente alineada dentro de nuestro mueble que estamos diseñando. Ahora vamos a crear la repisa mayor, que es la donde generalmente se posicionan las consolas, equipos de audio, de video, o lo que ustedes quieran posicionar dentro de este mueble. Vamos a presionar la tecla P para proyectar los costados interiores y usarlos de punto de referencia.
vamos a crear una repisa que tenga una altura de unos 27 centímetros. Creamos una línea desde este punto, seleccionamos los 270 milímetros, damos enter, no es mucho, mejor 210, dejémoslo en 200, ya que no tiene que ser muy ancho este espacio. Con este punto de referencia ya podemos crear el rectángulo para la repisa que vamos a crear. Tenemos 746 milímetros por 18. Seleccionamos la E, el rectángulo que acabamos de dibujar, y le otorgamos los 420 milímetros de fondo. Recuerden siempre nuevo componente cuando crean nuevas piezas, aceptar. Ya está creada la repisa mayor del rack, y ahora vamos a crear un espacio que separe estos dos ambientes y al mismo tiempo estructure esta pieza que acabamos de crear, que tiene más de 70 centímetros, por lo tanto es muy fácil que dentro del tiempo se vaya bandeando esta pieza. Por lo tanto vamos a crear un nuevo boceto, tomamos como punto de referencia la repisa que acabamos de crear, vamos a proyectar la repisa y el suelo del rack, aceptar, y vamos a crear una línea en el punto medio hasta el otro extremo del piso. Tenemos creada la línea, vamos a crear un rectángulo por centro, seleccionamos el centro de esta línea, proyectamos hasta los extremos que nos da 356 milímetros, dibujamos los 18 milímetros del espesor de la melamina, damos enter y creamos el volumen con la tecla E. Seleccionamos las piezas y llegamos hasta los 420 milímetros, que es el fondo total del mueble. Le damos nuevo componente, aceptar. Ya está creada esta repisa interna que estructura y separa ambientes. Cambiamos los nombres de los componentes que no habíamos realizado. Una repisa mayor que tiene 746 milímetros por 420 milímetros. El costado menor que acabamos de crear, que tiene un alto de 356 por 420. Ahora vamos a crear las puertas del mueble, que serán dos posicionadas en estos puntos. Vamos a seleccionar el nuevo boceto, nuevo de punto de referencia, el costado que acabamos de crear, proyectamos las caras de los costados, el techo y la repisa mayor, damos a aceptar, tomamos como punto de referencia el centro de la repisa y el costado hasta el fondo del mueble, creamos un rectángulo con la tecla R y proyectamos hasta donde termina el costado interno. Seleccionamos la tecla E para extruir, seleccionamos las caras donde acabamos de dibujar, y le damos los 18 milímetros de espesor. Creamos un nuevo componente y ya tenemos creada la primera puerta. Quitaremos un par de milímetros aquí para que no llegue tan cerca del suelo, aunque todavía faltan las piezas que son los topecitos que llevan el suelo o las patas que ustedes quieran agregarle a este rack. De todos modos le quitaremos estos 3 milímetros para tener una tolerancia para jugar ahí en caso de que no cuadren las puertas. Vamos a copiar la puerta que acabamos de crear con la tecla M, la seleccionamos, creamos una copia, lo movemos, damos a aceptar y vamos a alinear las piezas seleccionando cara con cara, donde ya quedarán alineadas. Como pueden ver, quedaron
juntas y del mismo porte, cosa que no debe pasar. Por lo tanto vamos a quitarle 4 milímetros, perdón, 3 milímetros en total a las dos puertas, para que quede esta tolerancia que necesitamos. Bueno, estos 3 milímetros que se le quitaron, ya que como son copias, las modificaciones le afectan a ambos componentes. Vamos a aceptar y vemos que aquí quedó una tolerancia entre cada puerta. Como podemos ver, quedó un total de 6 milímetros, que es lo recomendable para los espacios entre puertas, ya para que éstas no choquen entre sí y se puedan calibrar fácilmente. Otorgamos el nombre al componente que acabamos de crear, que son las puertas, que tienen un alto de 389 milímetros por 388 milímetros. Quedaron casi exactas. Y ahora crearemos la cubierta del rack. Vamos a hacer un nuevo boceto. Seleccionamos la cara superior del mueble, proyectamos los dos costados exteriores y creamos un rectángulo tomando como referencia los puntos extremos del rack. Creamos una extrusión con la tecla E, seleccionamos los dibujos que acabamos de hacer, seleccionamos 18 milímetros, que es el espesor de la melamina, nuevo componente, y ya está creada la pieza. Vamos a agregar 1 centímetro extra para la cubierta desde el frente, seleccionamos la cara, presionamos la tecla E y le damos 10 milímetros adicionales. Seleccionamos la operación de unir y damos a aceptar. Como pueden ver, quedó pasada la cubierta, que es lo ideal, pero agregaremos un poco más para que quede alineada con el espesor total de las puertas. Entonces seleccionamos esta cara, nuevamente presionamos la tecla E para extruir y lo dejamos a la altura de las puertas. Para esto seleccionamos la cara de las puertas y se sumaron los 8 milímetros adicionales para que queden a la misma altura. Nuevamente unir, aceptar y ya está creado. Además le vamos a agregar unos milímetros extra que se recomienda al momento de pedir estos cortes dimensionados, ya que así hay más espacio para jugar entre las piezas, ya que es muy probable de que quede demasiado justo y que se vean los cantos una vez que ensamblen la cubierta. Entonces les recomiendo que le agreguen unos 3 milímetros extra por lado para que no tengan algún inconveniente técnico al momento de ensamblar. Y como pueden ver, ya está finalizado el diseño del rack. Es bastante simple de hacer y económico, ya que se puede fabricar en una sola plancha de melamina. Para finalizar, voy a agregar el nombre de la cubierta, del componente de la cubierta, perdón, con su respectiva medida, que quedó de 1424 por 438 milímetros. Con esto concluimos este tutorial. Nos vemos en la segunda parte, donde crearemos el plano de este mueble. Gracias.